Hace cuestión de un mes salió la nueva estrategia de Estados Unidos en la cual Rusia y China dejan de ser una amenaza directa y en su lugar se coloca la Unión Europea. Esto es porque la mayoría de las administraciones de los países europeos son prodemócratas, por lo cual son enemigos y encima estas administraciones prodemócratas europeas no hacen lo que a Trump le gustaría. Qué raro. Y esto hace que Estados Unidos tome una posición bastante más hostil hacia su mayor aliado, la Unión Europea. Y la Unión Europea no está acabada, todavía tenemos muchas cosas buenas y mucho capital, el cual se puede extraer. ¿Y quién quiere extraer ese capital? Pues la administración de Trump, Estados Unidos. Esa es la idea. Por esta razón es por la que a Estados Unidos no les gustaría, de hecho sería catastrófico que la Unión Europea, Europa, entrase en un conflicto directo con Rusia, ya que de una Europa destruida no hay beneficio el cual obtener. De hecho, esa crisis, esa guerra, un conflicto entre Rusia y la Unión Europea afectaría a Estados Unidos a nivel económico porque un colapso en Europa colapsaría también los mercados estadounidenses. Y puede sonar sorprendentemente, pero Estados Unidos no es malo por querer extraer capital de la Unión Europea, de los países europeos, porque al final cada país se tiene que preocupar de ganar dinero para uno mismo. Y cuando uno dice extraer capital, al final es trabajar de una forma beneficiosa para ambas partes, pero cuanto más sea para nosotros, en ese caso Estados Unidos, que es quien actúa, de quien hablamos, pues cuanto más beneficiosa sea para Estados Unidos, mejor para ellos. Y al final es lo que van a intentar sacar de Europa. Y no son ni malos ni buenos. Al final hacen lo que deben hacer. Y la guerra es una destructora de capitales. Obviamente que los fabricantes de armas se forran, ganan bastante dinero, pero el capital que producen no está ni cerca de ser suficiente para cubrir los costes de toda la destrucción que genera. Y militarizar Europa para ganar dinero está cool, pero militarizarla para tener un conflicto de verdad contra Rusia es algo catastrófico para todo el mundo. El señor Dmitry Medvedev dice que si Rusia entra en un conflicto contra la Unión Europea, no va a seguir el escenario de Ucrania, ya que Rusia no tiene recursos suficientes como para luchar contra tanto capital, contra tantas personas, y Rusia no puede perder ese conflicto hasta que no use todo su potencial, todas las armas que tiene. Y es obvio que eso significa, y a lo que se está refiriendo el señor Dmitry Medvedev, que van a usar armamento nuclear porque no les va a quedar otra. Y eso es lo que teme la administración de Trump, porque que Europa, la Unión Europea, se autodestruya contra Rusia, les va a hacer perder mucho capital a los estadounidenses. Y por eso están tan en contra de escalar el conflicto de Ucrania y quieren terminarlo cuanto antes, porque el riesgo de que pase y de que realmente se vaya todo por un escenario terrible, destructivo, existe, y hoy en el 2026 es mucho mayor que fuera en el 2022 o en el 2014. Entonces Trump realmente no es enemigo de la Unión Europea, solo que no le gustan las administraciones actuales y yo no tengo ninguna duda de que las van a cambiar porque los países de la Unión Europea, las organizaciones de inteligencia europeas, están completamente desprotegidas y desnudas ante las de Estados Unidos. Solo podemos ver las operaciones que hace Francia o que hace Estados Unidos. Francia, un país que es muy colonizador, etc. Podemos, por curiosidad, buscar en Google qué operaciones han hecho en África y qué éxito han tenido, qué colonias han perdido en las últimas décadas y por qué. Y podemos ver Estados Unidos qué influencia ha ganado o perdido, y si ha sido por decisión propia y fijar ya unas pérdidas, unas ganancias y salir de ese tema, de ese negocio, o si fuese por una fuerza mayor, que te ganan, que te echan y que tienes que salir por patas. Es una gran diferencia. Entonces, el cambio de administraciones en Europa está en curso y, bueno, en los próximos años vamos a ver bastantes cambios. Si se saca capital de la Unión Europea, si realmente hacemos negocios que no sean tan beneficiosos para nosotros los ciudadanos, sino que sean más bien para grupos pequeños, pues al final el pastel lo vamos a pagar nosotros, los ciudadanos. Y ojalá la Unión Europea pudiera plantar cara y hacer algo coherente, pero se ve poco probable. Creo que es obvio que la Unión Europea no está preparada para afrontar un conflicto directo contra Rusia y Estados Unidos directamente. No sé ni por qué, ni cómo explicarlo. Porque no hay voluntad política, no hay unidad.
Para afrontar un conflicto de ese tipo hace falta tener posibilidades reales de hacer daño tanto a Rusia como a Estados Unidos, porque ellos tienen esas posibilidades de hacer daño aquí dentro. Y cuando nosotros tenemos unas posibilidades tan pequeñitas de hacerle daño o a Rusia o a Estados Unidos, con Rusia lo podemos ver directamente porque al final se intenta todo lo posible en terreno ruso. Por políticas de la plataforma no se puede decir las cosas que se cometen en terreno de la Federación Rusa, pero al final se intenta todo y aún así no es suficiente. Y Rusia no está intentando hacer cosas muy feas aquí en terreno de la Unión Europea. Pero si hubiese un conflicto escalado directo contra Estados Unidos, no hay ninguna duda de que harían todo lo feo que podrían porque la estrategia es un poquito diferente, la de Estados Unidos a la de Rusia. Y en este contexto los intereses de Rusia y Estados Unidos se alinean y si pasara que la Unión Europea se rompe y los países empiezan a llevar su política por separado, sería beneficioso para Rusia y Estados Unidos porque trabajar por cada país por separado es mucho más fácil que hacerlo con una unión. Por ejemplo, a la Unión Europea le vendría muy bien que Rusia se rompiera en regiones y fuese cada región un país diferente, porque es más fácil llegar a acuerdos y sacar tú lo que necesites de esas regiones o de esas administraciones que estén ahí. Pero si es una unión es bastante más complejo porque al final el centro, la cabeza, la capital, va a querer sacar más beneficio y no te va a dar lo que tú quieres. Por ello la famosa táctica de divide y vencerás. Y nada, esto es todo.